La anemia es un trastorno sanguíneo que afecta a una gran parte de la población mundial, aproximadamente al 24.8%. Es especialmente común en niños en edad preescolar, quienes tienen un riesgo significativo de desarrollarla. La anemia se caracteriza por una disminución en la hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo. El hierro juega un papel fundamental en la formación de la hemoglobina. Sin suficiente hierro, el organismo no puede producir hemoglobina en cantidades adecuadas, lo cual resulta en una disminución en el número de glóbulos rojos y en una capacidad reducida para transportar oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno puede tener un impacto negativo en el rendimiento laboral y académico, y si no se trata a tiempo, puede poner en riesgo la vida de la persona afectada. Para reconocer la anemia, es importante estar atento a una serie de síntomas. Uno de los signos más evidentes es la palidez de la piel y las mucosas, como las encías y los párpados. Además, la anemia puede manifestarse en la opacidad, sequedad y deterioro de la piel y el cabello. El agotamiento excesivo e inusual es otro síntoma común, así como la sensación de tener el corazón acelerado o palpitaciones. Algunas personas también experimentan antojos de alimentos extraños y un fuerte impulso de mover las piernas, conocido como síndrome de piernas inquietas. Si se presentan estos síntomas, es recomendable acudir al médico para recibir un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento adecuado. El tratamiento de la anemia generalmente implica suplementos de hierro y una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, legumbres y vegetales de hojas verdes. En resumen, la anemia es un trastorno que afecta a una gran parte de la población mundial, especialmente a los niños en edad preescolar. Se caracteriza por una disminución en la hemoglobina y puede tener diversos síntomas, como palidez, opacidad de la piel y el cabello, agotamiento excesivo, aumento del ritmo cardíaco y antojos de alimentos extraños. Es importante buscar atención médica para un diagnóstico y tratamiento adecuados. En ocasiones, es posible experimentar picazón en los pies o las piernas, especialmente durante la noche. Aunque este síntoma no es específico de la anemia, aproximadamente el 25% de las personas con el síndrome de piernas inquietas también tienen anemia. Otro síntoma es la falta de aliento, que se relaciona con la función de los glóbulos rojos en transportar oxígeno. Cuando hay una deficiencia de hemoglobina, los pulmones tienen que trabajar más para compensar, lo que puede provocar dificultad para respirar, especialmente durante actividades moderadas como subir escaleras. Los dolores de cabeza frecuentes también pueden ser un síntoma de la deficiencia de hierro, ya que la falta de oxígeno puede causar inflamación de los vasos sanguíneos en el cerebro. Además, una deficiencia de hierro puede debilitar el sistema inmunológico, lo que puede llevar a infecciones recurrentes, como resfriados o infecciones en la piel y la garganta. Otros posibles síntomas incluyen la hinchazón y el dolor en la lengua y la boca, así como uñas quebradizas o con forma de cuchara. Estos síntomas pueden persistir si la deficiencia de hierro no se trata adecuadamente y durante un largo periodo de tiempo. Es posible que observes que el centro de tus uñas se hunde mientras que los bordes se elevan, adquiriendo una forma similar a una cuchara. Aunque este síntoma no es común, puede indicar una anemia grave, en cuyo caso es recomendable buscar atención médica para un examen más completo. Otro síntoma que puede estar presente es la ansiedad y la irritabilidad. Aunque estos síntomas no son exclusivos de la anemia, cuando se combinan con fatiga y agotamiento, pueden ser un indicador claro de una deficiencia de hierro. Es importante reconocer cuando estás reaccionando de manera más intensa de lo normal, ya que la falta de hemoglobina puede desencadenar ansiedad e irritabilidad ante estímulos que normalmente no causarían estas respuestas. La buena noticia es que estos síntomas suelen revertirse rápidamente a medida que se corrige la deficiencia de hierro. Si bien la causa más común de la anemia es la deficiencia nutricional de hierro, existen otras causas que vale la pena tener en cuenta. La anemia ferropénica es el tipo más común y se produce debido a una disminución en los niveles de hierro. Esto puede deberse no solo a una deficiencia en la alimentación, sino también a la pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre puede ser externa y visible,
como en el caso de un traumatismo, o puede ser interna y más difícil de detectar, como en el caso de una úlcera estomacal sangrante, donde la pérdida de sangre ocurre sin que nos demos cuenta hasta que se manifiestan los síntomas de la anemia. Existen otras causas de la anemia que pueden deberse a una formación deficiente de nuevos glóbulos rojos. Esto puede ser el resultado de una falta de hierro o vitaminas del grupo B, o debido a un problema en la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas. También puede ocurrir que los glóbulos rojos se deformen y se descompongan de manera anormal de forma rápida. Este tipo de anemia, de origen genético, se conoce como anemia drepanocítica. Además, la anemia puede ser causada por problemas de salud que aceleran la destrucción de los glóbulos rojos antes de su tiempo de vida normal de 120 días. Esto puede ser causado por venenos, infecciones, trastornos de coagulación, enfermedades autoinmunes, entre otras condiciones. El tratamiento de la anemia depende del tipo específico de anemia que se presente. En el caso de la anemia ferropénica, que parece ser relevante para ti, se puede comenzar tratando una posible deficiencia de hierro. Esto se puede lograr aumentando el consumo de alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, vegetales verdes como espinacas o col rizada, frutos secos como pasas y albaricoques, así como legumbres como frijoles. Si prefieres alimentos del mar, los mariscos también son una buena opción, aunque es importante tener cuidado con el consumo excesivo y elegir proveedores confiables para evitar intoxicaciones. Además, se pueden tomar suplementos o alimentos que contengan vitamina C, ya que se ha demostrado que ayudan al cuerpo a absorber el hierro de manera más eficiente, maximizando los beneficios de los alimentos ricos en hierro. Realizar estos cambios en tu alimentación durante un periodo de 3 meses puede ayudarte a recuperar y mantener niveles saludables de hierro. Sin embargo, en algunos casos, este tratamiento puede no ser suficiente, por lo que es recomendable que consultes a tu médico para evaluar los niveles de hemoglobina en tu sangre. En base a esos resultados, tu médico podrá recomendarte un tratamiento adecuado para ti. En la mayoría de los casos, el médico solicitará análisis de laboratorio adicionales, como niveles de ácido fólico, vitamina B12, frotis de sangre periférica, ferritina y transferrina. Estos análisis ayudarán a determinar con precisión la causa de la anemia y a establecer el tratamiento adecuado. Dependiendo de la gravedad de tu anemia, es posible que se requieran desde suplementos dietéticos de hierro hasta transfusiones sanguíneas. Es importante tener en cuenta que existen otras causas de anemia que pueden requerir tratamientos más complejos que simplemente aumentar la ingesta de hierro. Por lo tanto, si a pesar de haber seguido una dieta rica en hierro, tus síntomas persisten, es fundamental que acudas al médico lo antes posible, ya que tu salud podría estar en peligro. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si tienes algo más que agregar, no dudes en compartirlo en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta a este vídeo y compartir el enlace con tus familiares y amigos para que también puedan conocer sobre la anemia, sus síntomas, causas y tratamientos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.